Bueno, muy buenas noches. Me encanta que Carlos empezó con algo clave, que es que no nos cojan de bobos, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las razones más importantes por las cuales uno puede estudiar economía, es para que no nos cojan de bobos. Entonces, lo que yo tenía en mente para hoy era tener una discusión no solo de términos básicos, sino quizás como de los problemas básicos de la economía puertorriqueña, tener un trasfondo de nuestra economía, por qué está donde está. Entonces después tratar de abrir una discusión, porque esto es un tema sumamente complicado donde todos seguimos con muchas preguntas, así que después de esa parte introductoria quizás abrirlo a un diálogo para entonces compartir qué es lo más que nos confunde, qué es lo más que nos pone a pensar, etc. ¿Okay? Entonces, un punto de partida en este caso de la economía puertorriqueña, dado que somos una nación latinoamericana en vías de desarrollo, un buen punto de partida, en mi caso, que a mí me gusta en particular, es la realidad de que el mundo se divide entre naciones que ya están desarrolladas, las naciones ricas, que normalmente llaman el primer mundo, y entonces están las que están en proceso de desarrollarse, en vías de desarrollo, que antes llamaban la subdesarrollada o el tercer mundo, pero ahora que el término politically correct, como dicen, es en vías de desarrollo. Entonces, hay que... Sí. Nunca hubo un segundo mundo. Antes se usaba la categoría de segundo mundo para referirse al campo soviético. Entonces, el primer mundo era el capitalismo avanzado, segundo mundo el bloque soviético, entonces el tercer mundo las naciones en desarrollo. Pero entonces, ahora mismo los términos que están siendo mayormente utilizados son naciones desarrolladas y naciones en vías de desarrollo. Entonces, una pregunta que surgiría entonces es ¿en qué se diferencia más allá de que uno es pobre y uno es rico? ¿Cómo uno diferencia una nación desarrollada de una nación en vías de desarrollo? De un concepto clave es desarrollo autocéntrico, ¿verdad? Y se refiere a que esta economía o este país logró desarrollar su propio mercado interno, que significa simplemente que logró desarrollar industrias locales, que hay empresarios locales sólidos y que se pueda hablar de una economía local fuerte, desarrollada, que crece y que no depende de una economía de afuera. Entonces, si uno mira la mayoría de los países que llamamos hoy desarrollados, pues uno puede identificar fácilmente, pues esas son las industrias francesas, esas son las industrias alemanas. Entonces, naciones que recientemente se han desarrollado, pues uno puede mirar si son las industrias de Corea del Sur. Entonces uno ve que tienen estas industrias que han logrado concretizarse, codificarse. Entonces, los países que están en vías de desarrollo han tenido dificultad en desarrollar ese mercado interno, en desarrollar esas industrias nativas. ¿Okay? Entonces, en el caso nuestro, si empezamos nuestra historia económica en 1898, podríamos empezarle antes, pero para facilitarnos la discusión, empezamos en 1898 con la invasión de los Estados Unidos. Entonces, incluso desde antes de la invasión, ya nuestro mercado estaba básicamente bombardeado, no literalmente, aunque sí bombardearon literalmente, pero en adición con importaciones de Estados Unidos. Entonces, tienes muchos productos que vienen desde afuera y es bien difícil entonces para los empresarios puertorriqueños competir con estos productos que vienen desde afuera a precios mucho más bajos. Entonces complica la cosa. Entonces, si las empresas locales no pueden competir con los productos que vienen desde afuera, se crea un desbalance. Entonces tenemos esta situación donde no se crea este mercado interno. ¿Okay? Ahora, el resultado entonces es una economía dependiente, una economía que depende de productos de afuera, de empresas de afuera. Una economía dependiente que crea poco empleo y donde el crecimiento de los ingresos de la población es estancado o bien poquito. Entonces, en este contexto es que el gobierno empieza a tratar de llevar a cabo programas de desarrollo. Uno de los primeros y más interesantes fue en los 40, en donde el gobierno dijo lo siguiente: bueno,
se hace bien difícil a los empresarios puertorriqueños competir con los empresarios de afuera. Pues vamos entonces a hacer las industrias locales estatales. Vamos a meter el gobierno, ya que los empresarios no es que no se atreven, porque simplemente era difícil competir con los productos de afuera, ¿no? Así que los empresarios locales preferían quedarse en algo un poco más seguro, que fuese algo que fuera complementario a lo que hacían los empresarios de afuera en lugar de competir contra ellos. Entonces el gobierno dijo, pues si no contamos con los empresarios puertorriqueños para un proceso de desarrollo, pues entonces vamos a hacer lo que esté en manos del Estado. Y empezó un breve experimento en esa onda. Entonces desarrollaron varias empresas estatales, entonces trataron de eslabonar esas empresas estatales, que se compraran y vendieran cosas una a la otra, para tratar de crear una industria puertorriqueña eslabonada, sólida y estatal. Ahora eso tenía muchas implicaciones ideológicas. El gobernador en ese entonces era Beckford Tocqueville, que el chisme era que lo habían enviado para acá porque era demasiado radical para dejar allá. Entonces, los empresarios locales en Puerto Rico se opusieron a estos planes, empezaron a sabotear este plan. Y luego, con la ayuda del PPD, se abandonó este plan y nos movimos hacia otro plan, que básicamente no hemos salido de él, que se refiere a Operación Manos a la Obra. Entonces, yo he leído varios sociólogos que dicen que los economistas estamos obsesionados con el tema de Operación Manos a la Obra y lo que hacemos es seguir hablando de Operación Manos a la Obra. Y en parte es cierto, y estoy de acuerdo, pero es por frustración, porque la realidad es que todavía el gobierno no ha salido de la mentalidad Operación Manos a la Obra cuando ya claramente no funciona. Así que por eso lo sigo mencionando, aunque aceptó la crítica de que siempre estamos hablando de Operación Manos a la Obra. Entonces, ¿en qué se basa Operación Manos a la Obra? Pues la idea era, no contamos con los empresarios locales, son muy débiles frente a los empresarios de afuera, les vamos a invitar a empresarios de afuera, que vengan muchos empresarios de afuera, entonces ellos van a montar fábricas aquí y así crean empleo. ¿Cómo los atraemos? Bueno, entonces vamos a traerlos no cobrándoles impuestos. Dijimos, no vamos a cobrar impuestos, vengan para acá. Entonces, hubo varias variables, varios factores que utilizaban, pero quizás el central era, no vamos a cobrarles impuestos, vengan para acá. Entonces, ¿qué pasa? Viene el capital de afuera, pero no se tomaron pasos concretos para vincular ese capital a capital puertorriqueño. Algo tan sencillo como decir, bueno, pues tus materias primas que tú usas para producir, pues trata de comprarlas que sean hechas en Puerto Rico. No hubo pasos concretos para transferir tecnología. Yo quiero que mis empresarios locales aprendan técnicas avanzadas de ustedes, pues vamos a hacer transferencias de tecnología. Eso nunca pasó. Así que, ¿qué pasa? Estas empresas de afuera nunca se conectan con nuestra economía, tampoco crearon empleos sustanciales, y para colmo, entonces se llevan todas las ganancias para afuera. Entonces, tenemos las empresas de afuera, no se les está cobrando impuestos para que vengan, se llevan todas las ganancias. Los empresarios locales todavía se siguen concentrando en cosas que no compitan contra los empresarios de afuera, cosas que sean secundarias, que ayuden, por ejemplo, bancos para que los empresarios de afuera puedan guardar su dinero mientras están trabajando aquí, comercio para vender los productos de los empresarios de afuera, pero nunca se crean industrias que son las que se consideran estratégicas para un país despegar. Entonces, tampoco se le cobra impuestos a los grandes empresarios, son pocos y están en sectores no estratégicos, pero tampoco se les cobran impuestos sustanciales al capital local. Así que tenemos un capital foráneo que no está conectado a nuestra economía, tenemos un capital local que no está en sectores estratégicos y a ninguno de los dos se le cobra impuestos de una manera razonable o coherente. Entonces, si tenemos esta estructura donde no se le está cobrando impuestos al capital ni el de aquí ni el de afuera, ¿qué va a pasar con el gobierno y sus finanzas? No va a estar en la bancarrota. O sea, si no le está cobrando impuestos al capital ni de aquí ni de allá, entonces el gobierno no va a tener fuentes de ingresos para funcionar efectivamente. Y así se monta la estructura en los 50, cuando empieza Operación Manos a la Obra,
Y realmente ha cambiado en términos de cómo han cambiado los sectores. Al principio se concentró mucho en la industria de la aguja, después se movió a las petroquímicas, después se movió a los farmacéuticos, pero a pesar de todas las variaciones, la estructura sigue siendo la misma. No ha cambiado mucho en ese sentido. Entonces, ¿cómo lo solucionó el gobierno? Pues cogiendo prestado o atacando a la clase trabajadora. Esa ha sido una combinación de esas dos soluciones. Ataco a la clase trabajadora o sigo cogiendo prestado. Y con esas dos soluciones es que el gobierno ha seguido subsistiendo, y esta no es la primera crisis fiscal que hemos tenido crisis fiscales constantemente, porque el problema fundamental detrás de esta crisis fiscal empieza con el modelo que intentamos experimentar con en los 50, y que yo digo que ¿saben la canción de Chica Plástica de Rubén Blades? Hay una frase de la canción que lo resume todo, de eso. Seguimos sugestionados con modelos importados que no son la solución. Entonces básicamente resume in a nutshell, como dicen los estadounidenses, el problema. Seguimos sugestionados con estos modelos que no funcionan. Ahora, ¿cómo el gobierno? Vamos entonces a un poco más a la terminología de lo que estamos hablando mucho hoy día. ¿Cómo el gobierno coge prestado? Pues la manera más común en la que los gobiernos cogen prestado es emitiendo bonos. Un bono sencillamente es un IOU, como dicen los estadounidenses. Yo te doy un papel que dice te voy a pagar en tanto tiempo con tantos intereses. Y así es que los gobiernos cogen prestado. Las casas acreditadoras son instituciones privadas que se dedican a medir el riesgo. Entonces ellas le dicen a inversionistas: este bono es seguro en el sentido de que si tú inviertes en eso vas a ver tus ganancias, no lo vas a estar botando. O ese bono inseguro es risky, porque probablemente ese gobierno se vaya a la quiebra y no te va a poder devolver el dinero. Así que eso es a lo que se dedican las casas acreditadoras. Ahora, ¿qué pasa? Hay diferentes opiniones en este tema, pero yo no pienso que cuando las casas acreditadoras nos degradan, ¿verdad?, la clasificación de nuestros bonos, no es un ataque, no es una conspiración para atacar específicamente al gobierno ni a Puerto Rico. Las casas acreditadoras estaban degradando nuestro crédito porque la realidad es que nuestro sistema no funciona. Nuestro sistema está destinado al colapso, no funciona, y si tú inviertes en bonos en Puerto Rico puede ser que nunca veas el dinero porque el sistema no funciona. ¿Y por qué no funciona? Por lo que hemos estado hablando. Porque tenemos un gobierno que no quiere cobrarle impuestos ni al capital de afuera ni al capital de adentro, y prefiere exprimir lo poco que le queda a la clase trabajadora o seguir cogiendo prestado. Y eso obviamente no es sustentable. Así que cuando las casas acreditadoras, tampoco es que las casas acreditadoras sean estos entes benévolos y que tengan las mejores intenciones en mente, pero sin duda alguna la raíz del problema no es que las casas acreditadoras sean mala fe. La raíz es que el sistema económico que nosotros tenemos no es sustentable porque el modelo de desarrollo que llevamos intentando desde los 50 no funciona y el gobierno parece no captar que no funciona. Entonces yo quisiera dejarlo ahí porque ese es lo que yo diría lo más básico de lo más básico. Entonces ahora podemos abrirlo a discusión. Entonces si hay entonces alguna pregunta más específica, una curiosidad más específica, un comentario, entonces tenemos una discusión y por ahí seguimos. Sí. Ahora, yo tengo una duda. Ajá. Las casas acreditadoras son las que determinan cómo está el crédito de Puerto Rico. Y el crédito es lo que, por decirlo así, le da el valor a los bonos. Ajá. Ok. Esa era un poco mi. Pero, o sea, las casas, los bonos tienen diferentes clasificaciones, las tienen por letra. Entonces, las letras lo que significa son diferentes grados de riesgo. Entonces, así los inversionistas saben qué tipo de bonos, entonces los ponen en paquete, en portfolio. Entonces, cuando los agrupan enseguida según estas clasificaciones y utilizan estos ratings que dan las casas. Entonces, pues las casas nos dan esas letras, nos dan la nota, por decirlo así. Y así es que determina el crédito, en el sentido de que
si tenemos una clasificación bien baja, cuando salimos a coger prestado, vamos a tener que pagar una tasa de interés bien alta. Porque si yo no confío mucho en ti, a la hora de yo prestarte dinero, la única manera en la que yo voy a asumir ese riesgo es si tú por lo menos me estás prometiendo que me vas a pagar para atrás un montón. Ahora, si yo sé que es seguro que tú me vas a pagar, pues no te tengo que cobrar tanto de interés. Y que esa es la lógica, ¿no? Entonces, a medida que nos degradan el crédito, se nos hace más caro coger prestado, porque vamos a tener que pagar más a la larga. Entonces, ese es el problema. Eso es lo mismo que a nivel personal, el sistema de puntos en el que Pero mi pregunta un poco más de historia, porque es que, aunque puedo estar de acuerdo contigo que el problema fundamental es el modelo económico, no me preocupa un poco como plantear la participación específica de las casas acreditadoras. Ajá. O sea, yo creo que tampoco podemos caer en los viajes conspirativos de que los malos se reúnen en un cuarto oscuro y frotan así las manos y se ríen así como en las películas. Ve, eso no pasa. Pero tampoco estas personajes son gente realmente neutrales que están midiendo la economía. O sea, no hubo ningún proceso realmente científico objetivo para determinar que los bonos de la universidad se van a sentar en C y no en B. O sea, ese proceso ha sido hasta ahora mediante un proceso de chantaje político, para intentar obligar al gobierno a tomar X o Y decisión. Si no afectas el retiro de los empleados, te bajo el bono. ¿Va a tener el retiro de empleados no como yo quería? Pues te bajo el bono como quiera. Y cada vez que te bajan el bono hay un castigo económico, no en el futuro, en el presente. Ese bono que ya está prestado, cuando te bajan la clasificación de ese mismo bono, el interés automáticamente que estás pagando sube. Así que de momento hay que pagar mañana más de lo que pensábamos que mañana íbamos a pagar. No es que entonces el próximo préstamo ahí que se va a ver el reflejo, es que de momento, porque a ti te dio la gana, yo te estaba pagando $50 al mes, algo pasó, tú dices que a mí me van a reducir el sueldo, pero todavía no me han reducido el sueldo. Es que tú dices que me van a reducir el sueldo y por culpa de eso ahora tengo que pagar $60 al mes. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay un elemento de chantaje político que se ha obligado al gobierno a tomar medidas específicas, claro, a cambio de que no se le bajen los bonos y como quiera después se le bajan los bonos. No, sin duda, bueno, no quiero proyectar que las casas acreditadoras son estos entes neutrales buenos que están haciendo un análisis científico, y eso es sumamente importante que lo digamos, que se tratan de pintar de objetiva y científica, y en el mejor de los casos lo que tratan de hacer es medir lo que el mercado como si fuese un ente le está diciendo, y como quiera lo que el mercado le está diciendo es lo que los inversionistas están haciendo, que sin duda alguna tienen intereses específicos. Así que si bien es cierto que no se reúnen en un cuartito, o sea, sí tienen intereses y sí coordinan según esos intereses. Y estos señores que trabajan en las casas acreditadoras también son bonistas, claro, también saben de ese mundo, tienen familiares en ese mundo, sus compañías trabajan para esa otra gente. Y, ¿verdad? Y en ese sentido pues están jugando a pitcher y catcher, claro. En el mismo proceso, tanto así que el gobierno federal le mandó a uno de ellos. Sí. No quiero, por eso no quería... Son las mismas clases acreditadoras que daban bonos de AAA a los bancos que quebraron en el 2008. Y están dando bonos de F al gobierno de Puerto Rico, cuando el gobierno de Puerto Rico nunca dejó de pagar un pago, hasta los otros días. El énfasis que hago en que la causa es el modelo es precisamente porque yo creo que el gobierno ha intentado esconderse detrás de que no fue culpa de nosotros, fueron las casas acreditadoras malvadas que nos están tratando de fastidiar. Por eso yo estoy tratando de enfatizar el otro lado, pero estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que voy es que no es estas casas acreditadoras malas que quieren hacerle daño a Puerto Rico, sino es una causa, ¿verdad?, estructural, sistémica. Sí, yo quería cambiar un poquito la discusión y más también traer términos que escuchamos constantemente en la prensa, que tal vez no sabemos qué son, buitres, fondos buitre, el barril de tocino, que no sé si está tan mezclado aquí, pero anyway, lo que quería básicamente era lo de los fondos buitre. Sí, eso empezó en Argentina estaba en una situación similar a la de nosotros. O sea, Argentina estaba renegociando la deuda.
Entonces, cuando Argentina se sienta a renegociar la deuda, porque se da cuenta que dado la estructura que había no estaba funcionando, se sienta a negociar y quizás él, no sé si Carlos está más al tanto con lo que está pasando en Argentina, pero no lo digo, pero el resumen, súper resumen es que un grupo pequeño de estos acreedores decidieron no acatar a la decisión y ellos seguían insistiendo en no negociar y que se le pagaba lo original. Entonces se crea este problema económico legal sobre si se está renegociando o no, porque tenemos esta minoría, entonces esos son los buitres, ¿no? Y de ahí entonces que surge toda esta terminología, entonces que muchos países encontraron que era relevante porque está pasando lo mismo en muchas partes del mundo. O sea, por eso empecé con la discusión hablando de que hay dos tipos de países, quizás los avanzados y los en vías de desarrollo, y lo que nos está pasando a nosotros le está pasando en muchos otros países también. No sé si tú quieres añadir algo en eso. Realmente el término fondo buitre es una cuestión poética que sale en un periódico, no hay un término económico específico de fondo buitre, es realmente un tipo de una forma que se quiso ser medio caricaturesca, porque es que estaba brutal cuando la mayoría de los ponentes ya habían acordado algo, que por culpa de 2 o 3 personas específicamente, el gobierno argentino casi tuvo que arrodillarse entre ellos y todavía están peleando hoy en día todavía están, el asunto del default es un tema de las noticias de ahora mismo en Argentina, no es Puerto Rico nada más que está en esto. Qué interesante, porque estos días estaba un poco buscando sobre lo que había sucedido en el 2001 en Argentina, y hay documentales que yo lo posteé en el grupo de Facebook, porque es bien parecido a lo que tienen hasta casi la misma cantidad. Obviamente la de Puerto Rico un poco, pero la deuda externa era casi parecida a la de Puerto Rico, las condiciones que habían allí son bien parecidas a Puerto Rico. La respuesta del país pues fue levantarse, ¿verdad?, por la inflación que ellos tuvieron, porque de momento lo único que pueden era sacar $40 de la DH, y eso fue el corralito. Sí. Es una pregunta que yo tengo también, porque ahora lo que se escucha en las noticias es como que tenemos esta deuda, pero no tenemos chavo. Pero tenemos esta deuda, pero no tenemos chavo. Y ahí se queda toda la discusión en qué tú crees, así como que ha pasado en otros países tal vez, yo sé que Argentina trató de renegociar y está renegociando, pero además de eso hay otra salida que este sistema tiene. Ajá, exacto, pero dentro del mismo capitalismo. Sí, bueno, yo creo que además de renegociar la deuda, ¿verdad?, porque esa es una propuesta y quizás de las más importantes que está en la mesa, hay que renegociar la deuda, pero en adición hace falta una reforma contributiva más coherente a nuestra situación actual. Algo que enfatizó, por ejemplo, esta empresa privada que le hizo el estudio al gobierno para sugerir el IVA, algo que resaltaba y que luego el gobierno resaltó es que si uno compara Puerto Rico con otros países del mundo similares o distintos, en términos across the board, nosotros cobramos mucho menos en impuestos que la mayoría de otros países del mundo. O sea, Puerto Rico no cobra muchos impuestos. Ahora, ¿cómo eso puede ser cierto cuando todos nosotros pues lo sentimos? Pero es porque no le cobra impuestos al capital ni de aquí ni de afuera. Así que el primer paso tiene que ser una reforma contributiva que ponga más carga tanto al capital de afuera como al capital de aquí. O sea, aquí en Puerto Rico hay grandes empresas también. Se habla mucho de los 30.000 millones que se van, de los 30.000 millones que las empresas estadounidenses en general se llevan todos los años. Sin duda alguna hay que cobrarle un 10% a esos 30.000 millones. Pero además de eso, hay muchas empresas puertorriqueñas, que son grandes empresas puertorriqueñas, no son muchas, ahora las hay, y también se les debe cobrar más, porque si uno se concentra, por ejemplo, en la distribución de ingresos en Puerto Rico es uno de los países más desiguales del mundo. Y eso es sin contar los 30.000 millones que se están yendo. Sin contar los 30.000 millones que se están yendo, Puerto Rico es de los países más desiguales del mundo. Y que sí hay una clase alta puertorriqueña que podría estar contribuyendo mucho más a la crisis, junto a este capital foráneo que no está contribuyendo. Yo creo que eso sería el primer paso.
Ahora, el segundo paso fundamental es que una vez tengamos esos recaudos, no seguir usándolos tan mal como los llevamos usando por los últimos 50 años, porque si simplemente lo volvemos a despilfarrar, pues entonces volvemos a estar en este problema en 20 años, quizás menos. Así que, pero primer paso sería ese, subirle los impuestos el capital local y el capital foráneo, que se resume en un lema, es que la crisis la paguen los ricos. O sea, eso lo resume, es que el capital de afuera y el capital grande de aquí paguen más. Y en adición, entonces, tendría que haber un plan para que esos recaudos se usen más. ¿Por eso me implicaría romper con las reglas de las casas acreditadoras? No es exactamente lo contrario a lo que están pidiendo ahora. Porque yo estaba leyendo parte de ese informe y en una parte ellos están sugiriendo que se le cobre impuestos a los alimentos, que fue lo que eventualmente pasó, pero la lógica de ellos era que la gente más pobre gasta más chavos en alimentos, por lo tanto al darle a subirle o ponerle taxa a los alimentos, pues iba a recaudar más dinero también. Eso, o sea, eso es parte de la, para mí, pues, yo leí textualmente de ese informe que me pareció una locura. Definitivamente es en dirección opuesta a lo que nos están diciendo, pero eso es algo histórico. Yo estaba viendo si uno ve cuando Inglaterra era la nación desarrollada y Estados Unidos era la nación pobre, tenían un dicho que, si mal no recuerdo, era "Don't do as the British say, do as the British do". O sea, que los británicos le estaban recomendando a los Estados Unidos libre comercio, no ponga barreras, pero a la misma vez los británicos, como se desarrollaron, fue con muchas barreras al comercio. O sea que el resumen es, siempre el de arriba te va a estar diciendo no hagas eso, pero lo que te conviene tiende a hacer lo opuesto. Así que sin duda alguna esto es en dirección opuesta a lo que dicen las casas acreditadoras, pero hasta dentro de la lógica del sistema en el que vivimos, sin pensar en sistemas alternativos, hasta dentro de esa lógica, yo diría que la única solución sería una reforma contributiva de ese tipo que recaude más y entonces pueda dirigir ese dinero hacia un proceso de desarrollo. He entendido que han habido varios países que han declarado quiebra y de ahí pues han resurgido. Y sé que Puerto Rico no puede caer en quiebra debido al estatus político, pero ¿cuán efectivo, o sea, si hipotéticamente pudiéramos hacer una quiebra o algo, cuán efectivo podría ser eso? Genuinamente no sé. Eso ya sería porque, Más político que económico. si es una pregunta más política que económica, eso habría que hablar con más abogados que con economistas. No sé. Y yo creo que estamos nadando en aguas totalmente desconocidas, esto es algo totalmente nuevo y realmente no sé qué podría pasar, y en este caso, si logran establecer alguna manera para nosotros irnos a quiebra, porque por ejemplo a nivel de Estados Unidos muchas ciudades han estado en situaciones fiscales similares, pero entonces se pueden ir a quiebra, entonces así por lo menos lo solucionan en el corto plazo para el gobierno, porque siguen siendo ciudades donde hay un éxodo masivo, porque hay un desempleo altísimo, una pobreza altísima, así que la gente se tiene que seguir yendo, aunque por lo menos el gobierno pudo estabilizarse. Así que yo creo que si logras, si de alguna manera se logra, pero como te digo, eso ya debería hablar más con abogados, declararnos en quiebra, simplemente el gobierno podría empezar un plan de estabilización, pero el problema económico de fondo seguiría igual. O sea, seguiríamos con los mismos problemas y seguiríamos con el éxodo que tenemos, que refleja que el sistema económico está colapsando. Yo creo, es mi opinión. Yo tenía una duda ahorita, ¿verdad? Volviendo un poco para atrás para la discusión de las empresas locales y las foráneas. Y es que quisiera saber, ¿verdad? Si se pudiera, cuáles son estas empresas locales que tienen muchos chavos que no están tributando, ¿verdad?, a la economía de Puerto Rico. Que si se podían mencionar algunas de ellas. Banco Popular. El Banco Popular y La Banco Isla Popular. Rovira, que tiene que tener un incentivo de los PR. ¿Quién? La Isla Rovira. Sí, la persona esa. Imagino que en Suiza no movida. Suiza Airi. Suiza Airi. Pero Suiza ya no es de nosotros. Es una empresa local. Bueno, es verdad, el dueño es un peruano, pero Nosotros, pero funciona como una empresa local o ya Más o menos como sí. pero la mayoría de nuestros empresarios locales se concentran en tres industrias: en la de las finanzas, bancos
en comercio y bienes raíces, y que tenemos un montón de centros comerciales, un montón de urbanizaciones, bienes raíces y urbanizaciones vacías, de hecho, construcción. Entonces tenemos las aseguradoras, o sea, los seguros médicos, eso es otra de las industrias locales donde más dinero hay. Y que ahí es donde se concentran nuestros empresarios locales. Entonces son industrias que... Pero entonces, por lo que es finanzas, los seguros y comercio, son industrias que no tienden a crear muchos empleos, o los empleos que crean lo que fomentan este problema del subempleo, que son pocos empleos. Sí, exacto. O sea, que no es... no es que sí sean industrias malas, porque no creo que hayan industrias buenas o industrias malas, pero no son las industrias estratégicas para un país en vías de desarrollo. O sea, si nosotros nos sentáramos a hacer un plan de desarrollo donde queremos empezar a hacer capital local nativo, pues no serían esas industrias, serían otras. Así que gran parte de lo que otros países han hecho precisamente es tratar de transferir riquezas de esos sectores a sectores que son más productivos para el desarrollo. O sea, precisamente, por ejemplo, poniendo más impuestos a estas industrias para tratar de dar un empujón a los empresarios a que se muevan a otros sectores que sí son más importantes para el país, que sí crean empleo, etcétera. Y si no se puede, así mismo simplemente el gobierno hacerlo y entonces el gobierno invertir en estos sectores. ¿Cuáles son estos sectores? Bueno, definitivamente agricultura, manufactura, porque eso es quizás no es que la economía tenga que depender de la manufactura, pero la manufactura es como uno de los sectores fundamentales en los cuales se sustenta, y la agricultura, o sea, todo lo que usamos y comemos. Yo creo que resumirlo debería. Para desarrollar la manufactura de Puerto Rico, según lo que he leído, pues por lo menos en nuestra situación tendríamos que hacerla de una manera que sea una manufactura bien especializada, bien de componentes electrónicos bien difíciles, que no puedas hacerlo en un sótano en Malasia, ¿sabes? Con gente que no esté educada. Tendrías que hacerlo como lo hacen los alemanes, que tengo entendido que la mayoría de las piezas de los iPhones salen de Alemania. Cuando tú pagas por un iPhone, la mayoría de ese dinero va para Alemania. Así que pues me imagino que ese es ¿sabes? La dirección en que hay que encaminarse. El problema que tiene es que la burguesía local no tiene ninguna razón de meterse ahí para competir contra los grandes productores americanos. O sea, no hay forma de que tú puedas producir algo de igual de calidad de forma más barata. O sea, por eso es que lo que está diciendo Ricardo, los ricos de aquí se han desarrollado de forma parasitaria, chupando de las riquezas de los ricos de afuera. Y por eso es que no tiene ningún proyecto de país, no tiene ningún... y eso es lo que estos momentos no son los sectores de la economía importantes para crear un país. Pero el problema es que la solución no se crea aquí mismito. El problema es que ya estamos conectados a un mercado mundial. Y nosotros podemos hacer la mejor petroquímica aquí ahora mismo, hacer las mejores medicinas del mundo, pero ¿quién no nos va a comprar? Si Walmart y Walgreens no la quiere comprar, pues nadie la va a comprar. Ahí está el problema, no solamente dónde se hace y cómo se hace, quién la compra. Y dentro de eso, que en América Latina también se intentó hacer ese tipo de movimiento, pero realmente el mismo sistema se acaparó. O sea, tú solamente si vas a producir localmente, pues entonces nada más hay una cantidad de personas en la isla, tendrías que empezar a exportar para poder seguir haciendo ganancias. No sé, yo veo dificultades. Yo creo que en este tema hay un concepto bien importante que tendemos a confundir, y que por mucho tiempo yo no entendía, y es que hay un concepto de que se conoce como autarquía. Y una autarquía es cuando todo se produce local, o sea, literalmente es todo 100% hecho en Puerto Rico. Entonces eso desde una perspectiva económica es súper ineficiente. Entonces no funciona, no es eficiente. Entonces no estamos proponiendo una autarquía, que todo sea 100% hecho en Puerto Rico. Eso no va a funcionar.
Entonces, como planteaba Emily, muchos países que empezaron este proceso de sustitución de importaciones, tratando de que todo se produjera local, no es que iban en miras a una autarquía, pero simplemente no fue tan planificado en el sentido de que tenemos que ser bien meticulosos a la hora de escoger qué importación queremos sustituir y qué queremos seguir importando. Así que ahí se vuelve un asunto de planificación. Tenemos que planificar, ok, esto en particular lo voy a seguir importando porque me conviene importarlo, pero esto es lo que yo voy a tratar de sustituir y voy a tratar de producir local. Ahora hay mucho, ya hay, no es una ciencia, pero por lo menos se mueve un poquito más cercano a ese campo, de que hay muchas maneras de medir cuáles serían los productos estratégicos para Puerto Rico. Entonces, por ejemplo, hay un libro relativamente reciente, de un economista estadounidense que se llama James Dietz, que escribe mucho sobre Puerto Rico. El libro de Dietz de Historia Económica de Puerto Rico es que se tiende a usar en la mayoría de los cursos de Historia Económica de Puerto Rico. Entonces, él hizo uno reciente en inglés, que él tira algunos números utilizando estas medidas para hablar de los diferentes productos que, según nos indican los datos, podrían ser buenas alternativas para empezar a sustituir importaciones y tratar de empezar a producir localmente. O sea que yo creo que al final del día lo importante es hacerlo de una manera planificada y entonces sentarnos a escoger, ok, esto vale la pena que se produzca aquí, vamos a intentarlo. Ahora, para sacar el capital para hacer todo eso, tendríamos que hacer la reforma contributiva progresiva y dado que, ¿verdad?, la situación colonial en algún punto, o sea, si nos zafamos de esa, buscar dinero afuera, pues tengo entendido que estamos cerrados, o sea, no podemos coger prestado de más nadie que no sea de lo que sería Wall Street. Y sin duda alguna el estatus lo complica. Pero yo creo que en el corto plazo, en el extremo corto plazo de lo que podemos hacer, lo que podemos exigir que se haga ahora, o sea, sí hay cosas que podemos hacer. Sí podemos exigir esta reforma contributiva progresiva y yo creo que eso también es uno de los puntos más importantes porque, como lo dije y lo sigo repitiendo, porque yo no sé cómo, fíjate, recientemente lo vi, insisto, Puerto Rico es uno de los países más desiguales del mundo. Y según uno mira las estadísticas, por ejemplo, uno de los indicadores es el coeficiente Gini, y Puerto Rico tiene uno de los peores del mundo. Y yo me pregunto cómo esa estadística no está en la prensa más a menudo, porque en la prensa a menudo vemos el desempleo, que sí hay riqueza, el problema es que está acaparada en el punto más alto, ¿no? Entonces, el fondo Gini, el indicador Gini es un indicador de desigualdad. Sí. Okay. Sí. Hay varios indicadores de desigualdad y según la mayoría somos uno de los países más desiguales del mundo. Eso tiene mucho que ver con el desarrollo que hay en el país, porque puede haber crecimiento, pero el desarrollo es otra cosa. Sí. Sí, eso es una distinción bien importante que siempre se hace. Se habla de crecimiento, pero crecimiento simplemente es que la economía está más grande. O sea, si de la nada hubo contaminación y tuvieron que contratar más gente para limpiar la contaminación, eso se va a registrar como que la economía está más grande y se va a registrar crecimiento y van a aplaudir porque hubo crecimiento. Un desastre natural y hay miles de muertos que enterrar. Exacto. O sea que economía. por eso es bien importante que hablar de que no, en sí lo que queremos no es crecimiento, es desarrollo. Para el desarrollo puede que el crecimiento sea necesario en algún sentido, pero es importante aclarar de lo que estamos hablando y lo que queremos realmente. Entonces ya se ha demostrado que la desigualdad es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo. A medida que los países son más desiguales, más difícil se les hace arrancar, mientras que los países que son relativamente más equitativos han tenido mejores resultados a la hora de crecer. La excusa que siempre se usa para entonces proponer estas reformas regresivas es la evasión y la economía subterránea. No he escuchado exactamente cuánto dinero hay en la economía subterránea, pero yo lo que pienso es, bueno, es subterráneo por algo. Si no tiene chavos, si tus chavos no te dan para vivir, no los vas a ir a reportar, a regalárselos el gobierno tampoco. Yo creo que eso es, como
muy bien planteaste, excusas, porque a la hora de la verdad la evasión de cuello blanco es mucho más significativa que la evasión popular, por ponerle un nombre. Así que son excusas. Realmente lo estratégico, sin duda alguna, es concentrar los esfuerzos en asegurarse que ese 1% más alto de los puertorriqueños y esas empresas más grandes, tanto locales como foráneas, ¿Qué contestación se le podría decir a una persona si nuestra postura es que obviamente, ¿verdad? Hemos hablado de esto en otras ocasiones, que sí que se le suba el porcentaje de impuestos a la compañía foránea, pero entonces, ¿qué contestación nosotros podríamos decir a las personas que nos dicen, no, que esto es una contestación sumamente popular, como que, pero no se lo pueden subir porque se van ahí? Y obviamente yo sé que se van, aunque le suban o no le suban el impuesto, porque ellos están aquí para extraer riqueza. Pero ¿qué contestación se podría...? Bueno, yo siempre digo lo siguiente. Uno es que ya se decidió, por lo menos hasta ahora, el IRS decidió que ellos pueden deducir eso en su planilla federal. Así que todo lo que nosotros le cobremos, ellos lo deducen y no lo tienen que pagar en su planilla federal, así que a ellos realmente no les afecta. Pero eso tiene un límite, es un máximo. Pero todavía no, como que el IRS dijo, vamos a seguir estudiándolo, pero por ahora, pero el otro punto que mientras lo pueden deducir, e incluso desde antes de que se le cobrara, ya ellas se estaban yendo. Y se están yendo a países donde se les cobra 10% o más. Así que si las empresas se están yendo a países donde se les cobra 10% o más, debe ser un buen indicador de que son otros los factores. Y realmente lo que estos factores son, y uno obviamente el estatus lo complica, que tú puedas tener un gobierno que pueda negociar de tú a tú. Nosotros no tenemos tantos poderes de negociación porque somos colonia, pero además de eso, asunto de la estabilidad. Puerto Rico no es muy estable, que digamos, entonces con el vaivén entre los rojos y los azules, pues de nada va a llegar a un acuerdo con los azules si en 4 o 8 años van a ganar los rojos y se van a echar para atrás. Todo ese asunto de inestabilidad probablemente hace mucho más daño que el mismo nivel del impuesto. Y lo otro es que esa gente se estará yendo la cantidad de fábricas, pero la cantidad de dinero total que están invirtiendo en Puerto Rico es más grande. No es cierto que las farmacéuticas están retiradas. Están invirtiendo más dinero y están sacando más ganancias. Lo que pasa es que han perfeccionado la manera de explotación a tal nivel que no necesitan tantas fábricas como antes. Y por eso están despidiendo gente, pero no es desde la derrota, desde ya, estamos perdiendo tanto que tenemos que cerrar. Es que ya nos sigue dando tanto que puedo cerrar. Es al revés, el total de inversión en esa industria ha aumentado. También hay un factor interesante que como las empresas no están pagando impuestos por esas ganancias, si las reportan en Puerto Rico y lo poco que pagan después lo deducen allá, muchas de estas empresas están reportando ganancias en Puerto Rico De Bangladesh, que son de otros países. O sea, que se dice que se produce en Puerto Rico para que no paguen tantos impuestos, pero realmente viene de otras partes del mundo. Así que nos están usando básicamente para mover los chavos, y así están moviendo miles de millones de dólares a través de nuestro... Como la chavo. Básicamente, a través de nuestro estatus. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo? ¿Cómo es legal que ellos puedan hacer eso? Eso es ellos llevan tratando de evaluarlo y... No, porque aunque es una misma compañía, en cada país legalmente es una compañía distinta. Entonces la compañía de Puerto Rico le compró por $1 a la compañía en Bangladesh una mercancía que aquí vendió por $1 millón y para efectos legales ese $1 millón se generó aquí en Puerto Rico. Y en Bangladesh pues reportan unas pérdidas brutales porque una mercancía que costaba $1 millón la vendieron en $1. Pagan menos impuestos allá también. Ellos le llaman income shifting y transfer pricing. Y ahora un tema que está empezando a sonar en la prensa también es que cuando vean eso del transfer pricing, se refiere a este fenómeno, que no es nuevo. ¿Cuál es el término? Transfer pricing. Eso que yo acabo de ¿Cuál sería en español? Transferencia de precio. Ok. Pero ese fenómeno, la misma mercancía que se hizo un sitio, una compañía
se la vende a la misma compañía en otro sitio por un precio falso para que la ganancia se genere aquí y no allá, y uno genera pérdida y el otro genera ganancia porque salen a la salen ganando así. Y cuando la primera vez que se le impuso el impuesto a la foránea bajo fortunio, que fue el 4%, si uno lee la ley, uno lee el lenguaje, es tan curioso y tan extraño, y está escrito así para captar todo el dinero que está fluyendo por estos mecanismos de transfer pricing, porque si lo hacían estrictamente con lo producido aquí, pues quizás podían zafarse, pero como se escribió eso, es para que todo ese dinero que se está moviendo a través de Puerto Rico, que realmente no se produjo aquí, también se pudiese recolectar. Que pudieras comentarnos sobre estas dos leyes, creo que es la 20 y la 22, la de incentivos a los inversionistas, que han hecho unas conferencias tratando de traer los multimillonarios que vengan acá a mudarse. Se han mudado, creo que varios de los hedge funds acá también, que es un paraíso fiscal para ellos, y tengo entendido que si producen como 15, 20, 30 empleos, ya le dan una exención de contributiva, ¿sabes?, obscena. Yo creo que eso no tiene, como estrategia como estrategia económica, no tiene base alguna. Es básicamente una ridiculez, y lo veo más como algo mediático que económico, y realmente no tiene mucho sentido, y no he escuchado un solo argumento coherente sobre cómo la presencia de ellos aquí va a estimular o va a iniciar desarrollo económico. Así que más allá de poder hablar en los... Si no le cobran impuestos. Exacto, así que más allá de poder hablar en los medios de mira la gente que vive aquí en Puerto Rico ahora, no tiene mucho sentido. Es más mediático que económico, sin duda alguna. Tirar para atrás un montón, un poco, porque me quedé con la duda, ¿verdad? No entendí muy bien ahorita, porque no le voy a copiar este garabato que tengo aquí. ¿Quiénes son los bonistas? La mayoría de los bonos los compran en paquetes varias instituciones financieras en Estados Unidos. Así que, por ejemplo, tú tienes varios bancos privados o instituciones privadas que los compran por montones y hacen portfolios y hacen paquetes y los venden a inversionistas. Por ejemplo, si nuestros papás van al Banco Popular y quieren hacer una IRA en acciones o quieren poner parte de sus ahorros en acciones, mi papá, si decide hacer eso, él no va a ir a escoger acciones una por una. A ver, yo confío en esta empresa, no confío en esta empresa, todo lo mío es Apple, pues ponme más de Apple. Generalmente el banco le da unos paquetes ya que se cuadraron según diferentes niveles de riesgo, que ahí es donde entran las clasificaciones, y que son estas mismas instituciones financieras las que los compran por montones y negocian con el gobierno los precios. Porque ellos no lo dividen por empresas, lo dividen nada más por el nivel de riesgo. Los paquetes de No, ellos lo tratan de ¿Cómo surtido? diversificar, de que ellos te hacen Pero ¿y cómo diferentes... los bonos van a dividir? Yo quiero Como invertir nada más unos que sean en mi smartphone. No es que no entendí, me confundí con lo que dijiste. O sea, cuando yo voy al banco y yo quiero invertir, yo voy a seleccionar el tema en lo que yo quiero invertir, va a ser por el nivel de riesgo, va a ser por... Ellos te hacen diferentes paquetes. Te pueden hacer, por ejemplo, un paquete nacional, que lo que va a tener son muchas empresas de Estados Unidos, y ahí te lo dividen en riesgo bajo, riesgo mediano, riesgo alto. Te hacen otros paquetes que son internacionales, entonces tienen más empresas europeas también, pero de nuevo con los mismos niveles de riesgo mediano, riesgo bajo, riesgo alto, y esto para hacernos la vida fácil cuando uno vaya a decidir en qué invertir, si uno es uno quiere poner parte de sus ahorros, pero la mayoría del dinero que se pone en esto no son los ahorros de gente de la clase trabajadora, son estos mismos bancos que tienen millones de Ellos son dólares. ellos los que se lo venden a los ahorros de la clase trabajadora a precios mucho más caros. Sí. O sea, cada vez que dicen no, que los retirados son bonistas, bueno, pues sí, más o menos, porque el retiro compró unos bonos que había comprado el banco, qué sé yo qué, pero en verdad es que salió ganando no fueron los retirados que se están haciendo ricos por los bonistas. Pues ese primero que sacó los chavos, ¿sabes? Los bonos y los retirados. Ahí lo vendió más caro para antes. Mi hermano.
No, eso es de los últimos 10 años para acá, los asuntos de las finanzas de Estados Unidos se han puesto bien inventivas. O sea, esa es la mejor palabra. Son bien inventivos, son creativos. Vamos, el cambio de UBS es el más fuerte. Sí. O sea, UBS le dice al gobierno, confía en mí, dame los chavos de retiro y yo los voy a invertir en el mundo, en lugares que te van a traer ganancias, que los mismos retirados van a estar viviendo mucho mejor que lo que aportaron. Y el gobierno dijo, pues está bien, UBS, toma, que tiene los chavos de todo el retiro del gobierno. Y UBS tiene a otra empresa y dice, oye tú, te recomiendo que compres esto. Pero, y él cobra un % en la transacción porque recomendaste a la persona. Esta persona realmente es otra compañía fantasma de UBS. Entonces UBS se compra UBS, pero en el proceso se gana un porcentaje. UBS se compra UBS, se la vende a otra compañía de UBS y en el proceso se gana otro porcentaje. Y otro porcentaje. Y terminó desfalcando completamente el sistema de retiro de Puerto Rico. Por eso la ley 3 que se aprobó, que le quitaron retiro a todos los empleados, todos los consejos y toda la gente del gobierno central. Mientras que UBS se hizo millonario en el proceso. Yo quisiera saber, ¿verdad? Quizás algún trasfondo histórico, si se sabe, sobre esta modalidad de los bonds. ¿De dónde surgen los bonds? Ajá, esto debe ser viejo y debe ser... No sé, eso es pregunta interesante, no sé de dónde, pero eso es básicamente lleva mucho tiempo, no es una modalidad reciente, o sea, por muchos años Desde ha los sido, 1300. exacto, no solo de países, sino de grandes empresas también, así que no, yo imagino que tiene que estar de las primeras fases del capitalismo industrial, tiene que haber surgido eso de una manera de... La banca cuando se Sí. hizo en Italia. Pero sé que no es reciente, pero no sé el proceso histórico. No sé, pero Igual tiene que haber un proceso evolutivo. Yo estoy seguro que en ese primer momento no le llamaban bonos. O sea, tiene que tener alguna evolución, tiene que haber tenido. pero debe ser interesante.